Chile conmemora los 50 años del golpe militar y lo hace en medio de una grave polarización social y política. Ese consenso mínimo institucional y democrático respecto a los graves crímenes de lesa humanidad no solamente no se alcanzó, sino que se desdibujó. ¿Hacia dónde va Chile a 50 años del golpe? Tenemos en entrevista exclusiva al señor presidente de la República de Chile, a su excelencia, presidente Gabriel Boric. Presidente Boric, muchas gracias por recibir la entrevista en Deutsche Welle. Jenny, un honor y a través tuyo saludo a todo el pueblo alemán. Señor presidente, muchas gracias. Probablemente nunca Chile había tenido un presidente tan reivindicativo de la figura del fallecido presidente Salvador Allende. A 50 años del golpe, ¿qué le diría usted a Salvador Allende? Partiría por agradecerle su compromiso, su camino demócrata, su valor y su sacrificio, y le diría que espero y que estamos trabajando para estar a la altura y lograr seguir abriendo las grandes alamedas por donde camine el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Ahora no creo ser el primer presidente que reivindique su figura, creo que la presidenta Bachelet también tenía una alta estima del presidente Allende, lo mismo el presidente Ricardo Lagos. Señor presidente, es una conmemoración además marcada por nuevas revelaciones sobre el papel del gobierno de los Estados Unidos. Y esta es la pregunta, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar su gobierno para conocer todos los expedientes de aquella época? Lo que nosotros le hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos es que claramente tienen una responsabilidad histórica en lo que fue el proceso de desestabilización desde antes de que asumiera el presidente Allende. Las investigaciones de Peter Kornbluth así lo han dejado establecido. Creo que ha habido gestos positivos en el último tiempo. La embajadora de Estados Unidos en Chile ha tenido una gran disposición. Se han desclasificado algunos documentos y creo que la posición de Estados Unidos hoy día es clara respecto a condenar lo que entonces sucedió. Sin embargo, siempre se puede hacer más. Y es evidente que el gobierno de Nixon en su momento hizo todos los esfuerzos posibles, y así está documentado, para primero evitar que el presidente Allende asumiera su mandato y después para dificultar y crear las condiciones de caos que permitieran derrocarlo. Con respecto a Alemania, no solamente Estados Unidos, sino que también Alemania, las denuncias de presunta colaboración del servicio de inteligencia alemán de la época con la dictadura, hablamos también del envío de armas a la ex colonia Dignidad, los detenidos desaparecidos, los abusos documentados. ¿Pedirá esos expedientes de inteligencia de la época del gobierno alemán? ¿Hablará con Alemania de responsabilidades? Las veces que hemos conversado con el canciller Scholz, hemos intercambiado algunas opiniones sobre esto. Yo he visto en él disposición para colaborar en todo lo relativo a la investigación y reconocimiento de lo que se cometió en Colonia Dignidad. Ahora en los últimos días han aparecido nuevos antecedentes respecto a una eventual colaboración del gobierno de la RFA, pero no tengo los antecedentes como para pronunciarme categóricamente sobre ese tema, pero sin lugar a dudas pediremos toda la información que esté disponible. Más de 6 años de trabajo conjunto bilateral entre Alemania y Chile, expertos parlamentarios. ¿Qué falta para poner las placas del memorial de las víctimas, para ponerle fecha a ese memorial de las víctimas de Colonia Dignidad, presidente? Yo diría que no falta nada, falta solo el último empuje de voluntad. Hoy día eso está. Esa comisión mixta ha hecho un trabajo, pero creo que hay que seguir profundizándolo. Acá hemos visto de manera muy clara que a 50 años de el quiebre de la democracia en Chile, del golpe de Estado, todavía siguen habiendo demasiados elementos oscuros y por lo tanto nosotros vamos a seguir luchando por toda la verdad y toda la justicia. Usted invitó infructuosamente a los partidos políticos chilenos al llamado Pacto por la Paz, acuerdo que los partidos de derecha hasta ahora han desestimado. El único que acudió a su llamado transversal ha sido el presidente Sebastián Piñera, el mismo que hace 10 años además hablaba del problema de los cómplices pasivos. Había una especie de consenso democrático que sin embargo hoy se ha desdibujado. Y aquí la pregunta, ¿por qué se ha llegado a este punto? ¿Hace usted una crítica a su sector? La derecha históricamente ha reivindicado el golpe de Estado. Durante mucho tiempo negó las violaciones a los derechos humanos, fue
en varios casos cómplices de ella, varios funcionarios de la dictadura, después pasaron a formar parte de los cuadros de los partidos políticos en democracia. Sin embargo, creo que en el último tiempo ha habido un avance, al menos en el reconocimiento explícito de que nada justifica la violación de los derechos humanos, y eso es, creo, bastante transversal en la política chilena, incluidos los partidos de derecha, y eso ellos mismos lo han expresado, y eso me parece que es algo, me parece que eso es algo valorable. Dicho esto, seguimos teniendo diferencias respecto de el por qué se produce este quiebre institucional. Y yo veo con preocupación que hay muchos personeros de derecha que insisten en la idea de que sin Allende no hubiese habido Pinochet. Y cuando uno examina esa frase, la verdad es que las conclusiones son preocupantes, porque significa que si eventualmente hay otro gobierno constitucional que no les guste y que tengamos un clima de polarización y de dificultades políticas, la alternativa es un golpe de Estado y una dictadura. Yo a eso respondo derechamente que no, y por eso me parecía importante invitar a todas las fuerzas políticas a un compromiso por la democracia siempre, independiente de las diferentes lecturas que tengamos del pasado. Y en eso valoro la disposición de los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Sebastián Piñera Echenique, Michelle Bachelet Jeria, de firmar este compromiso en conjunto conmigo, porque creo que es una transversalidad que le abre al futuro, y más allá de la hojarasca y los dimes y diretes de estos días, creo que finalmente ese compromiso es lo que va a quedar. ¿Cambió de opinión respecto al presidente Piñera? Porque al principio era una advertencia por los crímenes o las violaciones que ocurrieron en el estallido 2019, y hoy día usted hablaba de que el señor Piñera es un demócrata. ¿Cambió su opinión? Yo creo e insisto que el presidente Piñera es una persona democrática, que tiene convicciones democráticas, y creo también, y me parece que no son cuestiones, no entiendo por qué se presentan como contradictorias, que en Chile se violaron gravemente los derechos humanos en el contexto del estallido social de octubre del 2019. Y eso no es un invento mío, fue ratificado y establecido por 4 organismos internacionales en informes que realizaron en terreno, además del mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos de nuestro país. Y por lo tanto, me parece que las convicciones democráticas del presidente Piñera yo por lo menos no las pongo en duda, y creo que lo que se cometió y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el estallido social tienen que ser juzgadas en la sede que corresponde. El Partido Comunista, partido también de su coalición de gobierno, califica de mínimo el compromiso de gobierno a los 50 años, o alguno de los personeros de ese partido. ¿El nunca más de su campaña electoral va a tener que seguir esperando, señor presidente? Efectivamente es un mínimo, porque yo espero que en la sociedad chilena podamos convenir en que los problemas de la democracia los vamos a resolver siempre con más democracia y no con menos, y que nunca nada va a justificar la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto. Cada partido y cada coalición podrá tener sus diferentes declaraciones, pero lo valioso de una declaración no es solamente su contenido, sino también la transversalidad de quienes la suscriben. Por eso yo creo que hay un valor especial en la declaración de los expresidentes en conjunto conmigo como presidente en ejercicio, porque está esa transversalidad. Desgraciadamente con el resto de los partidos políticos eso no se pudo lograr, con los partidos de derecha no tuvieron la disposición a ello. Cada uno sacó su declaración, que tendrá que ser evaluada en su mérito, pero eso la historia le tocará juzgarlo. En los 40 años del golpe, Sebastián Piñera cerraba el penal Cordillera en el marco de los 50 años, y pese también a la crisis que sabemos, crisis penitenciaria que tiene Chile, ¿cerrará finalmente el presidente Gabriel Boric el penal de Punta Peuco? Ese tipo de decisiones tan sensibles no se anuncian por la prensa. Lo que sí puedo dar cuenta, y reiterando lo que ha dicho nuestro ministro de Justicia, Luis Cordero, es que en el marco de la crisis carcelaria que tenemos hoy día en nuestro país, lo que corresponde es pensar en cómo darle usos que contribuyan a la solución de ese problema. Pero eso es algo que discutiremos en su momento, y no es este el espacio para que yo comunique algo. Entendemos. Señor presidente, el mundo ve el ascenso de lo que llama la prensa internacional la internacional ultraconservadora. En los inicios de su carrera usted era un referente de la política irreverente, reaccionaria para sus críticos, y hoy como presidente de la Nación de Chile, ¿cuál cree que es la respuesta para el fenómeno ultraconservador, para el fenómeno ultralibertario, revisionista de la historia, con más sectarismo político, con más sectarismo de izquierda o con centrismo?
No creo que esas sean las alternativas. Para mí la política no es un juego de aritmética. Creo que la democracia, para fortalecerse y para cuidarla, tiene que saber responder y tenemos que comprometernos para responder las necesidades de la ciudadanía. Cuando en Chile llevamos 10 años esperando por una reforma de pensiones, no solamente las pensiones no suben, sino que además se debilita la confianza de los chilenos en la democracia como un mecanismo para resolver sus problemas. Y eso es lo grave. Yo, por lo tanto, mi compromiso es trabajar arduamente y en eso hemos avanzado en la rebaja de la jornada laboral, en el aumento del salario mínimo, en el royalty minero, en la ley TEA y en otra serie la gratuidad de la salud pública y en otra serie de iniciativas para que dar cuenta que la democracia vale la pena. Pero La democracia desde mi punto de vista, la políticos. democracia desde mi punto de vista es un fin en sí mismo. Y además hay que estar permanentemente cuidándola, regándola, cuidándola. La democracia, como tú dices, es con consensos. El arte de la política democrática es el ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto en función de un bien común compartido. Y cuando las sociedades se polarizan, ese bien común compartido a veces parece más lejano, pero yo como presidente de la República voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance por encontrar esos puntos comunes en la sociedad chilena. En la encuesta Pulso Ciudadano esta semana, cerca de un 40% cree que en Chile se puede repetir un golpe de Estado. Usted y altos funcionarios de su gobierno han venido denunciando lo que llaman también un bloqueo de la oposición. ¿Teme usted un plan para que usted no termine o no termine bien su gobierno? No, sería irresponsable de mi parte afirmar algo de esas características. Creo que la oposición está cumpliendo un rol en donde efectivamente ha habido un bloqueo a ciertas reformas, pero es parte de las lógicas democráticas y está también en nosotros buscar y explorar nuevas formas de llegar a acuerdos en temas tan relevantes como el pacto fiscal o las pensiones, pero hemos logrado avances en otras materias, por ejemplo en el royalty minero o en la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Ahora, no me cabe ninguna duda también que las Fuerzas Armadas no estarían disponibles para ningún tipo de aventura y que son hoy día estrictamente constitucionalistas y respetuosas de la Constitución y las leyes. ¿Es hoy día la democracia chilena entonces saludable? La democracia chilena es una democracia que sigue en construcción. Las democracias, yo no diría que hay un momento en que terminan de consolidarse, porque las sociedades van cambiando y se le van incorporando nuevos desafíos. La incorporación de la visión del movimiento feminista, por ejemplo, ha sido muy telúrica para cómo se comprendía la política hasta hace 10 años. La crisis medioambiental y la crisis climática impone desafíos que también tensionan a la democracia. La vieja idea del desarrollismo infinito a cualquier costo está hoy día, sin lugar a dudas, o sea, no solo puesto en duda, sino que pone en riesgo la misma subsistencia de la humanidad. Entonces, las democracias están permanentemente perfeccionándose, pero yo diría que Chile es un país, y de esto me siento orgulloso, con instituciones sólidas que se van a mantener y las vamos a seguir cuidando. A propósito de instituciones, presidente, grave polarización social, decíamos enormes casos de corrupción también de todo el espectro político de Chile y también, como no, uno de los partidos insignes de su coalición de gobierno, Revolución Democrática. Con esta experiencia, ¿tiene su gobierno bajo control la corrupción? ¿Tiene este gobierno bajo control la corrupción en sus filas? Mire, la corrupción es un fenómeno muy transversal y yo creo que yo no pongo las manos al fuego por nadie en esta materia. Y creo que la diferencia está en cómo se reacciona frente a los casos de corrupción, en particular cuando hay gente que uno supone cercana involucrada. Y lo que nosotros hemos dicho es que acá no va a haber ningún tipo de perdonazo, que acá tiene que haber proactividad por parte de todas las instituciones del Estado y del Gobierno para investigar, fiscalizar y sancionar, y además elevar los estándares de transparencia para que quien pretenda malversar recursos públicos o traicionar la fe pública siempre lo tenga lo más difícil posible y quienes lo hagan sean encontrados y sancionados. ¿Qué le dice la historia de la dictadura en Chile a las otras dictaduras de América Latina? Venceréis, pero no convenceréis. Creo que, como decía Unamuno a propósito del fascismo español, creo que la fuerza de las armas es muy exigua, se desvanece en el tiempo. Podrán desaparecer cuerpos, podrán asesinar gente, podrán torturar compañeros y compañeras, pero la dignidad de quienes cayeron y quienes luchan por un país libre siempre termina imponiéndose.
Y eso es válido para la historia de Chile, de Argentina, para la historia de Uruguay, de Brasil y de tantas otras dictaduras latinoamericanas, y por qué no decir en el mundo. Por eso de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, usted ha estado a esas autocracias también criticándolas muy bien, y he criticado también la guerra en Ucrania. Eso tiene un coste político, un coste del capital político exterior. ¿Tiene miedo usted acaso o temor de quedarse solo en el vecindario? Vimos lo que pasó en la CELAC, el presidente Lula no estaba cómodo con lo que usted está diciendo, por ejemplo. Yo no tengo ningún temor, porque además creo y estoy convencido de que en materia de derechos humanos hay que tener un solo estándar, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista contingente, y por lo tanto uno no puede andar eligiendo las autocracias que le gustan y las que no le gustan. Si nosotros valoramos y defendemos la democracia y en particular el respeto universal de los derechos humanos como un avance civilizatorio de la humanidad, tenemos que hacerlo valer en la izquierda, en el centro, en la derecha, en los rojos y en los azules. Y en eso yo voy a mantener una posición firme, le moleste a quien le moleste. Una última pregunta. En todo caso, para evitar malentendidos, yo creo que con el presidente Lula, a quien le tengo un tremendo respeto por su trayectoria, no creo que tengamos diferencias sustantivas en esta materia. Yo creo que con el presidente Lula, él vivió una dictadura en su país, luchó contra una dictadura en su país, y no me cabe ninguna duda que hoy también está haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en los países de América Latina. Señor presidente, para terminar, ¿cuánto queda hoy de Gabriel Boric, el joven diputado, que lo que hizo cambiar, que lo que hizo reformar todo? ¿Cuánto queda hoy en la figura del presidente Gabriel Boric? Habitar el cargo de la presidencia de la República implica, por cierto, adaptarse a condiciones y ser el gobernante de todo un país, y por lo tanto ser el representante de toda la sociedad chilena, de quienes votaron por mí y de quienes no votaron por mí. Pero mis anhelos de justicia social, de transformación social, de avanzar hacia una distribución más justa de la riqueza, hacia una incorporación o más bien hacia un fin total de la discriminación hacia las mujeres y las diversidades sexuales, hacia un desarrollo que sea justo e íntegro, se mantienen incólumes, y yo sigo siendo una persona con convicciones de izquierda que cree que es necesario seguir repensándola y reinventándola para hacerle sentido a las grandes mayorías en el mundo, porque hoy día esas ideas están bajo asedio y tenemos que no abrazarlas solamente entre quienes estamos convencidos ya, sino salir más allá de nuestros círculos de confianza. Señor presidente Gabriel Boric, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Jenny.